Hola, mi nombre es Melissa Salazar Mata y el día de hoy les voy a hablar del proyecto Evaluación de la concentración de elementos críticos en residuos mineros como alternativa para su valorización. Los materiales críticos son todos aquellos que presentan un riesgo alto de escasez de suministro y además son de importancia económica. Entre ellos destacan los elementos del grupo del platino y las tierras raras. Los residuos mineros provenientes de las actividades de la explotación y beneficio ocasionan múltiples efectos a la salud y al ambiente, de tal forma que si pensamos en su posible reprocesamiento, podríamos solucionar la problemática del desabasto de elementos críticos y además disminuir los impactos negativos. El objetivo de este proyecto es determinar las concentraciones de elementos críticos en residuos mineros representativos del estado de San Luis Potosí y Zacatecas. Los residuos analizados fueron de dos tipos, JAL y terrero, y pertenecen a un muestreo realizado en Cerro de San Pedro y a muestras de anaquel de Zacatecas, Real de 14 y Cerro de San Pedro. El primer paso fue la elección de los sitios. En el caso de Cerro de San Pedro se obtuvieron muestras compuestas, a partir de muestras puntuales, y así tener una muestra que representara todo el residuo. Después, estas muestras se tamizaron y se procedió al manteo y cuarteo. Posteriormente al proceso de molienda, 700 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Y este último paso se realizó tanto para las muestras obtenidas en campo como para las muestras de anaquel. El análisis se llevó a cabo en un analizador portátil de fluorescencia de rayos X, para poder así obtener las concentraciones de los elementos en el modo geoquímico que presentaba el equipo. Y, mediante estos datos, poder interpretar los resultados. Los datos obtenidos fueron las concentraciones de rodio, paladio y platino pertenecientes al grupo del platino, que se presentan en la tabla 1 y figura número 1. Para aquellas muestras de cada sitio que registraron valores superiores al límite de detección del equipo, que es de 10 partes por millón. La tabla número 1 presenta los datos de las muestras donde se detectaron estos elementos, y la figura 1 presenta las concentraciones en partes por millón de los elementos en cada uno de los sitios. En el caso de las tierras raras, solo se identificaron concentraciones superiores a los límites de detección, que varían de 5 a 20 partes por millón. Se encontraron torio y uranio, los cuales no pertenecen al grupo de elementos críticos. Se debe destacar que la técnica de fluorescencia de rayos X no puede determinar la mayor parte de las tierras raras de interés económico. En la literatura encontramos que la ley promedio de minerales extraídos por sus concentraciones de elementos del grupo del platino varía de 5 a 15 partes por millón. En algunas muestras recolectadas a mano puede alcanzar hasta cientos de partes por millón. Este dato se representa en la figura 2 como la ley de corte, que se compara con las concentraciones de elementos del grupo del platino encontradas en los diferentes residuos de los sitios estudiados. En esta gráfica podemos ver la suma de las concentraciones en partes por millón de los elementos rodio, paladio y platino. Esta suma es por sitio y por tipo de residuo, donde J es JAL, T es terrero y se representan los 3 sitios de muestreo. Finalmente, se confirma la presencia de elementos críticos en concentraciones que pueden ser redituables, además de la existencia de otros elementos de interés económico como lo es la plata, por lo que estos residuos pueden ser considerados para su revalorización. Se observó también una correlación positiva entre rodio y paladio y una correlación negativa para paladio y platino. Es recomendable realizar un estudio aplicando otras técnicas analíticas que tengan mayor sensibilidad, para determinar así el contenido de tierras raras y corroborar los resultados obtenidos. Además, es necesario verificar que los métodos metalúrgicos existentes sean viables para la recuperación de estos elementos. Eso sería todo. Muchas gracias.